Iniciativa polo asturiano nes ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríavos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Salud, soy Ruma Barbero y préstame sentir Iniciativa polo Asturiano nes ondes. Seguimos con más convidados en Iniciativa polo Asturiano nes ondes y güeita con nos nes nueses ondes María Esther García López, una muller que falla un garrapillo coses y con la que nos presta a charrar a través de la línea telefónica. Esther García, muy buenas y muchas gracias por tu tiempo para con nos. Hola, buenas tardes. Para facer unas villas de Esther, dicir que nace en la de Gochada, en el Concello Valdés, donde pasa la su infancia y parte de la su mocedad, y poeta y escritora célebre en asturiano y castellán, tanto por número de títulos publicados como por la calidad de la obra, y es licenciada asina mesmo en pedagogía, maestra y experta en filología asturiana, y es miembro correspondiente de la Academia de la Lingua Asturiana. Tiene publicados de ellos títulos de didáctica y investigación histórica y etnográfica, y es autora de libros de texto para el enseño del asturiano en educación primaria y secundaria, y además de todo ello, Esther es concejala de Cultura en Castrillón. Para entamar la primera entruga, ¿dónde saques el tiempo para hacer tantas cosas, Esther? No sé si decirte que es cuestión de organización y también de alguna que otra privación, porque hay veces que casi que no tengo tiempo para folgar un poco. Pero bueno, hay que plantearse que tienes que hacer una cosa y que tiene que salir para adelante como es ella, y entonces vamos robando incluso un poco de tiempo la noche. Eso sí, como soy noctámbula, pues ríndeme más la noche que el día. Bueno, sobre todo desde que soy concejala, que una no es dueña de su tiempo, la verdad, porque es más difícil organizarse que cuando estaba trabajando en el instituto, porque no sabe uno de los horarios, siempre hay cosas, y bueno, en el instituto, por ejemplo, pues tenía un horario que ya sabía lo que era, aunque tuvieras que traer de algo para casa, pero ya era muy diferente, así que yo creo que ya más que nada cuestión de organización y de ir haciendo todo lo que se puede, sí. Esther, afondemos en el to pasado, fuesti de les primeres maestres de asturiano allí pel año 1984 y es autora, como decíamos en el entamu, de muchos de los libros escolares de asturiano. ¿Cómo fueron aquellos tiempos y qué huellada hay eches a lo que y en los tiempos de anguaño a la situación del asturiano en esas escuelas? Pues mira, cambió mucho el tema de la escolarización desde aquellos tiempos. Justamente este año cumplimos los 30 años. Entamamos pues sin materiales, teniendo nosotros ahí a elaborar lexeres y con dificultades de comprensión muchas veces pues de la gente que se cree en el derecho de otorgar el derecho de los demás a hablar la su propia lengua, ¿no? En este caso pues eran los derechos lingüísticos, había pues bastante incomprensión, no estaba la gente concienciada. Bueno, que güey no sigue tampoco, pero en fin, había una ventaja, no sé si calificarlo de ventaja, pero creo que lo era. Los maestros de aquella pues ya éramos militantes, todos militantes y falantes de asturiano, y bueno, no ya que fuéramos ni mejores ni peores, lo que pasa que el enfoto ya era también emocional, y bueno, pues eso aportaba ahí algo positivo a la enseñanza, ¿no? Y aunque estoy convencida que no tiene que ser así, porque otros, la asignatura de lengua pues es una asignatura como otra, y con tal de tener la preparación para impartirla, pues habrá buenos maestros y otros no tanto, porque ya como en todas las profesiones, pero en aquel momento yo creo que se benefició el inicio de la escolarización por eso precisamente. Bueno, pues así las cosas, pasaron 30 años y opino que paralelamente a la escolarización pues debiera crearse la especialización.
fea y temida, non? Porque nadie ten ganes de ellos, pero en fin, esa é a forma de dignificar la asignatura y que tenga el mismo trato que las demás materias, y que los maestros de asturiano pues no anden danzando de un lugar para otro y que la preparación te haya asegurada, ¿no? Porque claro, este año están haciendo algo en un centro, al año siguiente van para otro y así no se puede trabajar. Cuando ya lo conocen y ya entamaron, pues nada, a otro lugar. Entonces hay que asegurar, pues eso, que los maestros de asturiano conozcan fondamente la fala, que la utilicen en clase y bueno, pues y que tengan la especialización, que tengan un puesto de trabajo como los demás y que no tengan que estar calellando de un lado para otro. Y bueno, la escolarización yo creo que mantiense y además, pues sabemos que ahí se puede tener un maestro en cada escuela, hay obligación de tener un maestro si hay un niño que quiera asturiano, pero de todas maneras todavía falta mucho. Yo creo que la escolarización, la asignatura de asturiano tenía que ser una asignatura como los demás, ¿no? Desconozco los porcentajes, pero no sé, debería de ser una asignatura como los demás y estar en el currículum de los niños y todos la podían cursar sin prejuicios de que cursen otros idiomas, porque ya la nuestra lengua, ¿no? Y entonces, pues bueno, muchas veces dan la disculpa de la utilidad y no se sabe bien lo que es muy útil. Eso habría que analizarlo, porque a lo mejor unas cosas son muy útiles y mañana no, y la cuestión de la lengua no es cuestión de utilidad. Hay que tener claro que el asturiano es la lengua propia de Asturias y que sin prejuicios de que se estudien otras lenguas, pues tiene que estar de xuro en el currículum de los escolinos y non decaer, porque non sei se agora se está decayendo un pouco dende a administración, deixando un pouco as cosas así de llao. Sí, precisamente prestábame a fondar nesa cuestión porque la entruga que siempre surde y tú como persona que preparaste material para lo que se deprenden los guajes y las guajes en lo que y el colegio y el asturiano un idioma necesario de aprender en estos tiempos que corren y sobre todo a nos lo que nos interesa en Iniciativa por los Asturianos son y esa amarraza que se tuvo fai unos meses de si tiene futuro, si no tiene futuro, si está morriendo, si lleva morriendo 2 siglos. Bueno, yo que sé, la palabra necesario también es una palabra así como un poco necesario, casi lo oye todo en la vida, ¿no? Si pensamos bien, pues a lo mejor decimos, bueno, pues los asturianos sí que dicen, no es necesario para comunicarse porque tenemos el castellano. Bueno, y es verdad también, pero ya que hay otro tipo de necesidades en las personas. El asturiano tiene connotaciones afectivas y culturales y la lengua de un grupo cultural pues hay que tenerla y no dejarla morrer. Cuando muere una lengua, con ella muere la identidad de un pueblo, eso está claro, ¿no? Y es un elemento cultural que para mí es la base de todos los otros elementos que conforman la nuestra cultura y es la nuestra forma de entender el mundo. Entonces no podemos tratar de uniformarlo todo porque los lugares donde vivimos pues son distintos y el contexto en el que nos movemos pues también es distinto, pues el clima, el paisaje, las formas de vida, la música, los bailes, la arquitectura, la gastronomía y una riestra más de elementos que podríamos enumerar son todos distintos y bueno, pues están adaptados al entorno donde nosotros nos movemos. Entonces a mí parece que la lengua es un elemento fundamental y necesario culturalmente y afectivamente y después más cosas, pero bueno. Entonces, además, por otra parte, eso es lo que nosotros aportamos a la cultura universal. Por eso parece necesario para comunicarnos desde yo. También, si no es precisamente para comunicarnos, pues es necesario para tener los nuestros raigones, las nuestras señas de identidad y para que no se produzca desarraigo y desorientación entre los individuos del grupo cultural al que pertenecemos. Porque produce, cuando se pierde una lengua, cuando hay una aculturación como la que estamos ahora, la que nos amaga ahora mismo, que todo tiene que ser igual y lo mismo, pues la globalización, la mundialización de los costumbres, yo creo que eso produce desarraigo entre las personas y falta de comunicación en sí y desencanto, y entonces es un peligro donde yo creo que el asturiano pues sí que es necesario en el lugar donde se fala. Y Esther, presentaste fai unes feches la toca ver a obra alrededor de la Quintana, animales y otros bichos, que recuelle de ellos artículos publicados en el periódico La Nueva España en los años 2009 y 2010, en el especial La Nueva Quintana, y en estos relatos fais alcordanza de ellos animales que están vencellados a la aldea. ¿Qué nos puedes contar de esta obra? ¿Cómo discurres? ¿Cómo discurres el publicarla? ¿Cómo surge toda esta iniciativa? Pues yo creo que es una obra muy guapa, para mí, vamos, estoy muy contenta de ella, de lo que está ahí escrito. Bueno, porque pidieronme el
España, la Nueva Quintana. Y cuando me llamaron para esto yo empecé a pensar, digo, bueno, pues ¿qué podría yo escribir? Y como la mi infancia estuvo vencellada a la aldea, porque yo nací en la aldea y tuve hasta la mi adolescencia, pues parecíame que escribir sobre animales pues y era un filo conductor pues muy guapo para poder llevarlo a término, ¿no? Y por otra parte por eso, porque estaban los animales pues estaban vencellados a la mi historia de vida, ¿no? Entonces en este libro pues yo espello vivencias, recuerdos, querencias y está hecho con mucho amor, ¿no? Podíamos enmarcarlo dentro de lo que es la literatura etnográfica. Tiene mucha información y es un libro pues muy entrañable, cuento muchas cosas. Y bueno, volvíme niña y moza cada vez que escribí un artículo de los que conforman este libro. La verdad es que no están todos los animales ni mucho menos, porque cuando se acabó el espacio pues acaba, no fiche más, pero hay una muestra y yo creo que está muy guapo, recomiéndolo. Y, de la Quintana. Y también traballes, Esther, literatura infantil. Préstate esta estalla tan importante, bueno, nos pensamos que ya sina para el esparcimiento del asturiano. Me préstame mucho, porque los niños pues hasta ahí poco formaron parte de la mi vida, fueron muchos años entre ellos y yo creo que una acaba volviéndose un poco niña como ellos, por eso préstame mucho escribir para ellos, la verdad. Tengo 6 títulos publicados dedicados a ellos, Zampa Rampa y Atago Tao, y alguno tuvo mala distribución, pero en fin, otros 3 son de Pintar, y este año va a salir uno en Pintar, que se titula Nora quiere ser arcoíris, y yo creo que cuido que va a ser muy guapo también. Yo lo que faigo para los niños faigo con mucho amor y pienso que bueno, que ellos presta. De Deva y el Pitín prestó muchísimo, y Musicalandia también, Menú de versos también, o sea que yo creo que es una gran forma de hablarlos a la lengua asturiana. Y la verdad es que hay muchos escritos en los últimos años, pero yo creo que todavía tiene que haber más, todavía no es suficiente. Y Esther, una cuestión que me llamó la atención na gueta información al Radio Ti foi que fixiste haikus xaponeses na asturiano, para explicar a los que nos sienten, son poemas tradicionales deste país asiático. Como surde esta iniciativa de facer haikus? Bueno, yo era cosas sobre haikus, pero bueno, escribo más bien poemas curtios. Entonces, cuando presenté el mío primer poemario, Churibaga, pues en la presentación de algún poema comparóse con los haikus japoneses. Y allí viéndome la idea, digo, pues parece que puedo yo escribir un libro de haikus, que puede ser, y un libro que pueden llevar los pequeños y los mayores. Faragullas, pues digo, poemas pequeños, título lo yo así, poemas pequeños para nenos grandes, pues ya un libro para niños, pero también un libro profundo, porque los haikus son poemas sencillos, muy abrazados a la naturaleza, pero que pues espellan un momento determinado en profundidad y vale para las dos edades, entonces es guapo también, Decíamos bueno, que faes un garrapío de actividades. Préstanos agora a entrar en el to labor como concellala de Cultura en Castrillón. Que se fai polo asturiano en el vueso concello y cómo reciben el uso del asturiano en el to gobierno? Bueno, en Castellón hay tradición, porque ya desde el año 84 yo di asturiano en una escuela. En el año 85 fue centro piloto del Colegio del Ballín, uno de los primeros centros pilotos que hubo en Asturias, que había 10 en aquella. Esa experiencia tiene continuidad, porque hay asturiano en todos los colegios, en todos los centros educativos del concello, incluso el instituto. Hubo otras muchas manifestaciones a favor del asturiano en Castrillón, pues publicaciones, eventos, exposiciones, shows tradicionales, deportes, música, hubo de todo a lo largo de estos años, ¿no? Y fueron realizadas con éxitos y bien acogidas por el público. Pero, bueno, luego en el 2008 aprobase la toponimia y fue también lingua oficial del concello hasta que nos lo... Bueno, ya sabes que hubo una sentencia que nos lo echó para atrás, sí. Que fue esto en el año 97. O sea que creo que estaba de sobra justificado en Castellón sofitarse el uso del asturiano, ¿no? Sin embargo, ¿qué te diría? Yo llevé un poco de desilusión en ese sentido. La institución a la que pertenezco, pues hay de estorgues. No se ve una actitud favorable al uso del asturiano. No sé cómo explicártelo. Todavía no estaba gente concienciado, hay falta de información. Yo creo que hay un poco de falta de averamiento, está más el asturiano a nivel de pueblo, como te diría yo, los escolinos, los centros educativos, todo esto más concienciado a la gente que ya en las instituciones para arriba, ¿no? Y hay un poco de ignorancia al respecto.
vamos a decir. E personalmente tú, Esther, uses el asturiano con normalidad nos plenos, nos actos públicos, ou, bueno, como lleves como faes ese labor? Nos plenos, pues usalo la primera vez que intervine. Non é que intervenga mucho porque non soy portavoz nin nada, entón sendo unha cosa puntual, pues non intervengo, pero usalo la primera vez. Pero como non é oficial e les técnicos que fan de secretarios non saben escribir acta, pues a recomendación foi que non interveniera en asturiano, ¿no? Entón, bueno, pues de momento en plenos non. Ahora, nos actos públicos sí, úsolo con normalidad, pues cando fai alguna presentación, cando tengo que salir en público, todo eso, pues como siempre, úsolo con normalidad, e eso é moi bueno porque a la xente además identifícase, e é dicir, a xente non está pensando, oye, como falará ahora, falará en castellano ou falará en asturiano? Non, a xente siéntete falar e tan normal, vamos, e é normal, e é lo que hai que facer, falar normal e non dar ninguna explicación de ese tipo, ¿no? Pero bueno, e é lo que pasa, que hai veces que pasen estas cosas, que falta concienciación, y en política pues hay poca sensibilidad, y es lo que nos pasó a los asturianos. Dentro de la política no hay demasiada sensibilidad, y luego el funcionariado pues también a veces falta preparación, que yo creo que había que abordarlo, pero todo esto abordaría si la lengua fuera oficial, y es la única manera, ir paso entre paso abordando pues todas estas cuestiones. Porque no porque la gente a lo mejor desconoce al asturiano de afecho, pero cuesta ahí escribirlo, cuesta ahí entenderlo, cuesta ahí transcribir, cuesta identificarse con ello de alguna manera, cuesta ahí ver que de una forma formal se utiliza el asturiano, y todo eso quitaríase si la lengua fuera oficial, y bueno, pues de paso en paso, no tampoco de un plomazo, pero paso en paso, ir preparando a la gente, ir preparándolo todo. Pero vamos, eso es la torga que tenemos, la mayor torga que tenemos, ¿no? La ley de uso también está sin desendolcar y así nadie. Y Esther, aparte lo que comentamos muchas veces aquí en Iniciativa por la Asturiana en Sondes, la importancia que tiene que un político, un deportista, lo que se suele llamar un líder social, utilice el asturiano, ¿no? Que siempre, que decirte que si tú, vamos a poner un ejemplo, si Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, falara un día en asturiano, sería la bomba, ¿no? Bueno, sería la bomba, por supuesto, y yo creo que saben, lo que pasa que, bueno, ya te digo, y por eso, yo a veces dame la sensación de que todavía el asturiano en algunos sitios huele a cucho, jolín. Sí. Y entonces, claro, pues ya es muy abegoso el poder luchar contra eso. Y así nada. Y yo parece que políticos, bueno, pues yo la campaña, cuando fui que la campaña, primero cuando para concejala y después cuando fui candidata al Senado, fíjela toda en asturiano. Y los políticos tenían que hacerlo así. Tenemos que de verdad creer en ello. Si lo llevamos en campaña también tenemos que creer en ello. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? Y estáis acabantes precisamente en Castrillón de poner en marcha un servicio de normalización lingüística que, bueno, que lle un pouco a fondar na cuestión, que tardou un poquitín, pero por que foi así? Por que tardou? E como está furulando? Como están les campañas? Ou si está pensándose en entamar cualesquier cosuca? Estoy un poco largo de explicar. Tengo que morderme la lengua, digo yo. Y un tema enrodillado, y digo otra así, en el planteamiento, gestiones, funciones de esta persona y demás, pues dime cuenta que estabas escuchando babayáes que escuchaba ahí 40 años y que ya les tengo para mí tan 3 noches. No sé, dime cuenta pues que yo falo otro lenguaje y que el asturiano del Ayuntamiento de Castellón de ella siente interior huele a cucho, y en fin, que fue una xera abegosa el ponerlo en marcha, de verdad. Pero bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa. Pues que claro, el tema de los presupuestos que están sin aprobar, claro, nosotros teníamos una subvención para este año, ¿no? ¿Qué pasó? La responsable de normalización venció el contrato en aviento, y de momento pues no hay nada más. Venció el contrato, marchó el 31 de aviento, y bueno, pues ahora ya en la alcaldía donde tiene que volver a pedir esta figura para este año que tenemos que entamó, y habrá que esperar a ver lo que pasa, ¿no? Porque no sé, estamos en ello, vamos, pero no sé lo que pasará, porque bueno, depende un poco de lo que nos diga el principal, pero tendremos que volver a repetir el proceso, hacer el examen, según tengo entendido, Sí. Y demás trámites. Y poco más te puedo decir, tan así las cosas, pero ya te digo que fue una xera un poco, porque además, no sé, en cuanto a las funciones, pues esta persona tiene unas funciones, tiene que hacer visible el asturiano en el concello, tiene que atender el concello en ese sentido. Claro, como ya eran 3 meses, que luego se convirtieron en 2 por todos los trámites, lo que se tardó en los trámites y esto, pues fue quedando, y tampoco, se hizo muchísimo, la verdad es que tengo que darle la enhorabuena a Lucía, porque en ese poco tiempo que tuvo, trabajó como yo que sé. Pero bueno, que después lo que es la realidad del asunto y otra.
Sí, que cuesta muchas veces, falámoslo aquí también en nuestro programa, en nuestros ondes, todo lo que lleva los servicios de normalización, todos los torgues y problemas que tienen, y eso, bueno, pues lleva una realidad, otra de las realidades mancantes de Asturias. Sí, mancantes, fíjate que sí. Retornando al to labor literario, tienes algamao una montonera premios y reconocencia. ¿Cómo te tomes esta cuestión personalmente, lo de los premios y la reconocencia? Bueno, un premio siempre te anima a seguir para adelante y a superarte, ¿no? Pero la decisión de presentarte también es difícil. Pues lleva un tiempo de preparación, de igual lo que tienes por ahí esparcido, desvillar cosas. Y además pasa una cosa, que a lo mejor cuando te decides presentar a un premio, pues un texto o un poema que te parece bien güey, a lo mejor mañana vuelves a él y dices, ay, pues este no me gusta, no te presta. Entonces, bueno, pues es un poco difícil. Pero bueno, yo en una ocasión decidí presentarme y 3 de los premios recibidos fueron en el mismo año. Y bueno, tuve suerte, ¿no? Fueron premios de prestigio, porque fue el Fernández Lema, que se da en Chuarca, fue el premio Vivo de Poesía, y después fue el premio José Álvarez en el Centro Asturiano de Madrid, que también fue de un relato por el relato La Maestra. Y después también me presenté otro año y llevé el León del Estar, que es una CESIM, en el 2009. Pero bueno, tampoco puedo negar que cuando lo recibes desde yo, y una satisfacción, fue muy guapo, y anímate a seguir para adelante y a seguir escribiendo, y como una inyección de ánimo, vamos a decir. Sí, y una cosa per guapa, y que bueno, que da un poco un puso al labor que un fai, ¿no? Pues sí. Esther, decíamos, estamos hablando con Esther García, que fai una montonera de cosas, pero decíamos también que ella es miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Asturiana. Esta sera, digamos, labor que fais, ¿cómo lo desendolques? O, bueno, también hablar un poco de lo que lleva la importancia de la Academia de la Lengua Asturiana, que lleva el labor que fais como miembro correspondiente. Bueno, los miembros correspondientes tenemos la xera, o sea, el labor de colaboración con la Academia en distintas cosas, ¿no? Y yo creo que la Academia fue un órgano, una institución del Principado, que fixo muchísimo a lo largo de estos años en el labor de normativización, en el labor de investigación. Bueno, pues podemos presumir de que tenemos un buen diccionario, tenemos las normas ortográficas, tenemos la gramática de la lengua asturiana, está en marcha toda la colección de toponimia, que yo creo que va por 130, no sé si el 32 o el 37. Bueno, pues otros muchos labores de investigación, la revista Cultures, que tiene tanto de investigación etnográfica, y otros muchos labores de investigación al rollo de la lengua, de recogida de textos, de los premios literarios, y bueno, que yo un labor encomiable, vamos, yo un labor importantísimo en cuanto a la normativización. Y esto a veces desconozco la gente. Yo ahora ya te digo que en este labor metiéndome en la responsable de normalización aquí, todo esto, vi que yo creo que a veces la gente casi ni conoce que tenemos en todas las herramientas para poder escribir en asturiano y para poder hablar asturiano y para poder normativizar y normalizar también después. La gente desconoce a veces. Entonces es una pena que no sé por qué razón, pero bueno, yo sigo diciendo la misma razón, porque no es oficial. Faltanos, pues sí, la labor esta de normalización, tenemosla, vamos a decir que casi que en mente en pañales. También por los medios de comunicación, que a mí préstame un montón y doy la enhorabuena por hacer cosas en asturiano y en asturiano de afecho y poder exhibirles al público. Sí. Porque esta labor de normalización tendría mucha importancia que los medios de comunicación pues tuvieran el asturiano pues como por lo menos una buena parte de como lengua vehicular el asturiano, y los periódicos mismos. Yo escribo en la Nueva España, pero no sé, hay muy poca gente que escribe en asturiano. Yo llevo ahí 11 años escribiendo en asturiano y dando, pero hay muy poca gente. Entonces, claro, acabó el periódico también de los noticias, que era lo que se hacía en asturiano, y también tiene que ser una cosa ahí, yo creo que tiene que ser de algo normal los periódicos de Asturias, normal na tele de Asturias, normal na radio, y entonces tenía que ser normal utilizar el asturiano cuando pues en varios programas y que hubiera emisores y cosas que hicieran las cosas en asturiano, eso está claro. Esther, bueno, tú que estás en política, podemos decir, como concejala de Castrillón, y bueno, puedes, digamos, charrar o de ellos vegaes, pues al contrate con de ellos personajes políticos. Pienses que, porque siempre se fala de que hay ahí como una torga, como una muria para esa tan nomada oficialidad, pienses que en un futuro, no te digo a un año vista, pero sí a unos cuantos años vista, de que se algame esa oficialidad, de que
falti esa muria d'una vegada per toes? Yo creo que puede ser que sí, pero para ello yo creo que la mocedad tiene que tener también un papel importante en reivindicarlo. La mocedad, distintas instituciones de Asturias, pues no sé, la universidad y la gente, yo no sé por qué todavía, avanzóse mucho, no es lo mismo que cuando entamamos. Hoy la gente tiene lo más en valor, lo asturiano en general y en distintos estamentos, pero falta mucho todavía para que se piense que ya la nuestra lengua, que en otras comunidades donde tienen lengua propia los niños estudien asturiano y estudien también inglés y estudien francés y saquen las carreras universitarias igual y no estorga para nada pues el desarrollo de la carrera profesional, pues no, los camareros, la gente de los bares, pues están las cartas en la lengua vernácula. ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué no? Eso no nos tocaría para nada más, y la nuestra identidad y lo nuestro, la lengua propia, lo que nosotros podemos aportar, como te decían antes, a la cultura universal. Pues creo que es un derecho, además, y un derecho nuestro, un derecho lingüístico, un derecho que está dentro de los derechos de las personas. Pues ¿por qué no? No sé cómo se podría hacer. Yo creo que la sensibilidad política de la gente que tiene el poder y es muy importante. Los nuestros gobernantes, y tengo que decir que, vamos a decir, los que tuvieron el poder de ningún partido, hicieron lo que tenían que hacer porque el asturiano fuera lengua oficial. No sé si por miedo, si por qué, no lo sé. Sí. O porque no lo reconocen, vamos. Sí, que a veces que yo lo que comentamos aquí. Y ya para rematar, Esther, y dándoteles más fonderes gracias por estar con nos estos minutinos, de algunos de los tos poemes fueron musicalizados por el compositor Ernesto Paredano y editados en el disco Alebrix. ¿Prestóte el sentir los tos traballos con el uso de la música como herramienta? Bueno, pues prestóme muchísimo. Fue prestosísima. Fue una gran satisfacción para mí ver que estos poemas estaban musicalizados y con la sensibilidad especial que tiene Ernesto Paredano, y un disco muy guapo, sobre todo la música, y además no sé, y un disco que hay poco fecho de esta manera, no solo en Asturias sino en España, porque llevo un disco con voz y piano, un disco lírico que no pasa de moda, y eso sí, tuvimos la mala suerte de que ahora pues yo fue en Astur y la distribución no está asegurada, pero el disco de yo está ahí y bueno, pienso que fue un trabajo muy guapo y a mí prestóme muchísimo. Pues más nada, Esther, date, como decíamos, les gracias por estar con nos todo este tiempo. Esther García, que como decíamos para hacer una esvilla pues desde concejala en Castrillón a un pues miembro correspondiente de la Academia de la Lingua, publicados una montonera de trabajos, como decíamos, fue parte también de esos textos que deprenden los guajes na nuestra lingua, y bueno, como decíamos, prestónos en forma a charlar contigo. Muchísimas gracias, Esther, y bueno, seguimos en contacto. Dato la enhorabona por labor que hiciste y por labor que faes por la nuestra lingua, y seguiremos trabajando también nos a comuña por esta cuestión. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros, sois muy mozos, así que ánimo. Gracias. Hola, soy Xune Elipe y préstame mucho sentir iniciativa por asturiano Nesondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa por Asturiano. Acordaivos que pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡ta llueu!